La fe y la caída de Thomas Marsh, tomada del libro Revelaciones en contexto, escrito por Kai Darowski. Pocos relatos de la historia de la Iglesia se han utilizado como advertencia con tanta frecuencia como el de Thomas B. Marsh. Marsh, quien fuera el primer presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, abandonó la Iglesia en 1838. Más adelante se arrepintió y recobró todos los derechos de miembro en 1857. Su importancia en los primeros años de la Iglesia se pone de manifiesto en el hecho de ser el único destinatario de 2 revelaciones de Doctrina y Convenios y de haber recibido instrucciones específicas en otras 4. Marsh se escapó de su casa a los 14 años y se mantuvo a sí mismo con varios puestos de trabajo en Vermont y Nueva York, hasta un poco después de cumplir 20 años. Entonces se casó, se estableció en Boston y encontró trabajo en una empresa diseñadora de tipos, en donde trabajó varios años. Estudiaba la Biblia y las sectas religiosas, pero sintió que surgiría una nueva iglesia la cual tendría la verdad en su pureza. En 1929 Marsh afirmó: «Creí que el Espíritu de Dios me dictó que hiciera un viaje hacia el oeste». En consecuencia, viajó con un amigo a la zona oeste de Nueva York y se quedó ahí durante 3 meses. En cierto momento, una mujer le preguntó si había escuchado hablar del libro de oro que encontró un joven llamado José Smith. Marsh tuvo grandes deseos de saber en cuanto al asunto y visitó Palmira. Encontró a Martin Harris en la oficina de imprenta de Eve Grandin, donde se acababa de imprimir las primeras 16 páginas del Libro de Mormón. Dado que José Smith se encontraba entonces en Harmony, Pensilvania, Harris lo llevó a ver a Oliver Cowdery, quien en sus palabras me dio toda la información sobre el libro que yo deseaba. Muy complacido con todo lo que aprendió, Marsh regresó a su hogar en Boston y compartió su nuevo conocimiento con su esposa, quien también creyó que era de Dios. Desde ese momento y durante aproximadamente un año, mantuve correspondencia con Oliver Cowdery y José Smith y me preparé para viajar al oeste, escribió Marsh. Tras enterarme por carta que el día 6 de abril de 1830 se había organizado la Iglesia de Jesucristo, continuó, me mudé a Palmira, condado de Ontario, en septiembre de ese año y llegué a la casa de José Smith con toda mi familia. Durante ese mes fui bautizado por David Whitmer en el lago Cayuga y unos pocos días después fui ordenado elder por Oliver Cowdery y con 6 élderes en la casa del padre Whitmer. Más tarde, durante ese mismo mes, se llevó a cabo la segunda conferencia de la iglesia en Fayette, Nueva York. Durante la reunión, José Smith recibió revelaciones para 4 personas, entre ellas una para Thomas Marsh, ahora conocida como Doctrina y Convenios 31. La revelación es rica en contenido. Algunas palabras son similares a otras revelaciones de los primeros tiempos y algunas promesas e instrucciones son personales para Marsh y su familia. El Señor le dijo a Marsh que le bendeciría a él y a su familia, sí, a tus pequeñitos. En ese momento él tenía 3 hijos, el mayor de los cuales tenía 9 años. Marsh fue llamado a servir como misionero y se le dijo que sus pecados le eran perdonados. Se le aconsejó ser paciente, no ultrajar, orar siempre y prestar oído al Consolador. La revelación contiene una promesa intrigante. He aquí, te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para el mundo porque no te recibirán. ¿Qué significa este título? Fue reconocido como doctor en medicina para ayudar a los miembros con necesidades de salud, ¿o tenía esto un significado de carácter más religioso, tal vez, como alguien llamado a ministrar o a sanar a otras personas espiritualmente? Solo se mencionan 2 ocasiones en que Marsh ayudó a miembros con enfermedades físicas y no contaba con ninguna capacitación médica especial. El término médico del alma es tan antiguo como Sócrates, y otras iglesias han utilizado los términos doctor para la iglesia o doctor de la iglesia durante cientos de años.
La última parte del versículo, pero no para los del mundo, porque no te recibirán, agrega ambigüedad. Un siervo fiel. Hay muchas indicaciones de que durante varios años Thomas Marsh siguió humildemente el consejo que recibió. Fue ordenado sumo sacerdote en 1831 y sirvió en misiones en 1831 y 1832. Se mudó con su familia a Zion, condado de Jackson, Missouri, en 1832. Se estableció con ellos junto al río Big Blue y prestó servicio como el presidente de la rama Big Blue. Junto con otros miembros de la iglesia, fue expulsado a la fuerza del condado de Jackson en 1833 y se mudó al condado de Lafayette para el invierno, y después al condado de Clay. Fue llamado al Sumo Consejo en Missouri en 1834 y designado junto con otras personas para recibir una investidura de poder espiritual en la casa del Señor en Kirtland, Ohio, que se encontraba entonces en construcción. Conforme a la revelación, Marsh partió hacia Kirtland en enero de 1835, predicó por el camino y llegó en abril. Sin que él lo supiera, durante sus viajes había sido llamado al quórum de los 12 apóstoles recientemente organizado en febrero. Fue ordenado poco después de su llegada a Kirtland. Por antigüedad y revelación fue nombrado presidente del quórum a pesar de que todavía era relativamente joven, con unos 35 años. Al mes siguiente, Marsh y otros miembros de los 12 partieron a los estados del este a servir una misión y regresaron en septiembre. Aquel otoño y aquel invierno asistió a la escuela de los élderes y a la escuela del hebreo en Kirtland. También participó en la preparación espiritual para la investidura de poder que esperaban que llegara con la dedicación de la casa del Señor en Kirtland. Marsh asistió a la dedicación el 27 de marzo de 1836, así como a la asamblea solemne 3 días después. El mes siguiente emprendió el viaje a Missouri para regresar con su familia y predicó mientras viajaba. De julio a septiembre visitó ramas de la iglesia en Illinois, Kentucky y Tennessee. Surgen los problemas. Para el año siguiente, las relaciones entre los 12 apóstoles se habían deteriorado significativamente. Fue una época de intensificación de conflictos y descontento dentro de la iglesia en Kirtland. Entre los 12, la juventud y la falta de experiencia, la ausencia de un orden de autoridad entre ellos, así como los desacuerdos sobre sus funciones, sus propósitos y los límites de su autoridad, ocasionó una falta de armonía. Estas dificultades se agravaron por la distancia y las dificultades de comunicación, ya que algunos residían en Kirtland y otros en Missouri, y los miembros del quórum de ambos lugares a menudo eran llamados a servir una misión en otro lugar. Con la esperanza de fortalecer la unión del quórum, Marsh regresó a Kirtland en julio, solo para darse cuenta de que algunos apóstoles habían partido para servir una misión en Gran Bretaña y otros habían apostatado. En busca de consejo, Marsh visitó a José Smith, quien dictó una revelación para él, ahora conocida como Doctrina y Convenios 112. La revelación fue una fuente de mucha guía y consuelo para Marsh, así como de severa amonestación. Se le dijo: te son perdonados todos tus pecados, y yo, el Señor, tengo una obra grande para ti. Conozco tu corazón y he oído tus oraciones. Tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino en lo que concierne a los 12, y cuán grande es vuestro llamamiento. Sin embargo, el Señor también le dijo que había algunas cosas en su vida con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. A Marsh se le aconsejó: sed fiel delante de mí. Y se le dijo a él y a los 12: no seáis soberbios, no os sublevéis en contra de mi siervo José, sino purificad vuestro corazón en preparación para la proclamación del Evangelio. Doctrina y Convenios 112 contiene también un versículo que se cita a menudo. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones.
Las relaciones entre los dos se mejoraron durante una temporada y en septiembre Marge y José Smith y otros partieron para servir una misión en Canadá. Al regresar a Far West, Missouri, Marge continuó con sus esfuerzos por fortalecer la iglesia y prestar su apoyo a José Smith. Un duro golpe afligió a la familia Marge en el mes de mayo, cuando su segundo hijo, James, murió repentinamente a la edad de 14 años tras una breve enfermedad. José Smith pronunció el sermón en su funeral. Una separación. En cuestión de meses, Marge, como sucedió con muchos otros antes, cayó víctima de una actitud de apostasía. Fue uno de los varios santos de los últimos días a quienes les perturbó la relación cada vez más violenta entre los miembros de la iglesia y sus vecinos de Missouri. También contribuyó a su descontento cada vez más profundo el infame incidente de la nata que se produjo en agosto o septiembre de 1838 entre la esposa de Marge, Elizabeth, y Lucinda Harris, la esposa de George W. Harris. Según George A. Smith, estas mujeres habían acordado intercambiar leche de sus vacas para hacer queso, pero infringiendo su acuerdo, Elizabeth presuntamente se quedó con la nata, el sobrenadante, que es la parte más sustanciosa, antes de enviar el resto de la leche a Lucinda. Según Smith, el asunto fue presentado al quórum de los maestros, después al obispo y después al sumo consejo, y todos hallaron culpable a Elizabeth. Marge, insatisfecho, apeló a la primera presidencia, que estuvo de acuerdo con las decisiones anteriores. Ofendido aún más por esta cadena de acontecimientos, se dice que el ya frustrado Marge declaró que defendería el carácter de su esposa aunque tuviera que ir al infierno por ello. En algún momento del otoño de 1838, Marge partió de Far West con su familia y empezó a oponerse activamente a los santos. Hizo una declaración jurada en octubre de 1838 que detallaba sus inquietudes concerniente a actos de violencia y destrucción que él creía que estaban planeando o llevando a cabo los miembros de la iglesia contra sus vecinos de los condados de Caldwell y Davis. Y también indicaba su temor de que todos los mormones que se negaran a tomar las armas, si fuera necesario en las dificultades o con los ciudadanos, serían fusilados o se les daría muerte de alguna u otra manera, y que ningún disidente mormón podría abandonar el condado de Caldwell con vida. Orson Hyde agregó su firma en apoyo a estas afirmaciones de Marge. A pesar de que la declaración de Marge era la única prueba en contra de los santos que se presentó a los funcionarios de Missouri, George A. Smith más tarde declaró: esta declaración jurada presentada ante el gobernador de Missouri resultó en la emisión de la orden de exterminio, en virtud de la cual se expulsó a unos 15,000 santos de sus hogares y residencias, y miles perecieron a causa del sufrimiento originado al enfrentarse en este estado de las cosas. Desdeñado por aquel que fue su amigo y apoyo, José Smith escribió duramente la declaración jurada de 2 páginas de Marge, diciendo que contenía las más viles calumnias, maledicencias, mentiras y difamaciones hacia mí y hacia la iglesia que su inicuo corazón pudo inventar. Los amargos sentimientos de Marge hacia la iglesia lo mantuvieron alejado durante casi 20 años. En algún momento, a mediados de la década de 1850, habiendo perdido a su esposa y padeciendo problemas de salud, Marge tomó la determinación de volver a unirse a la iglesia. Lamentaba lo que había hecho y se arrepentía de ello de manera humilde y sincera. En una carta dirigida a Herbert C. Kimball en Salt Lake City, Marge se lamentaba diciendo: el Señor podía arreglárselas muy bien sin mí, y no ha perdido aunque yo cayera de las filas. Pero, ¿qué he perdido yo? Marge explicaba además: me reuní con G.W. Harris y se ha producido una reconciliación entre nosotros. Tras la llegada de Marge a Salt Lake City en septiembre de 1857,
Brigham Young le permitió que le dirigiera la palabra a los santos. Con una voz debilitada, March explicó su apostasía y pidió perdón. Con frecuencia he querido saber cómo comenzó mi apostasía y he llegado a la conclusión de que debía haber perdido el Espíritu del Señor, el cual salió de mi corazón. La siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo perdió el Espíritu? Tuve envidia del profeta, se alteró mi percepción y pasé por alto todo lo que era correcto. Dedicaba todo mi tiempo a buscar el mal. Después, cuando comenzó a guiarme el diablo, resultó fácil que la mente carnal tomara el control, la cual es el enojo, la envidia y la ira. Lo sentía en mi interior, me sentía enojado e iracundo, y una vez que se marchó el Espíritu del Señor, como dicen las Escrituras, quedé cegado. Perdí los estribos y deseé que todos los demás también estuvieran enojados. Después de sus palabras, Brigham Young pidió un voto para readmitir a Thomas B. Marsh como miembro de pleno derecho en la Iglesia, y ninguna mano se elevó para oponerse a ello.